¿Verdad? Y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Walter Spolier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo hemos invitado para analizar cómo va a cerrar económicamente el Ecuador, en lo económico, y cómo lograr en el tema de fondo una estrategia para el crecimiento económico sostenido, que es lo que requiere el país. Ojalá 4, 5, 6%. ¿Qué se requiere para eso, Walter? Buen día. Pues buen día, Miguel. Bueno, las cifras que va a presentar el Ecuador para el presente año se las va a ver como buenas cifras de alto crecimiento. El Banco Central dice 3,8%, pero yo he hablado con la gente del Banco Central referente a cómo el presidente de la República puede ser que sería 4%. Hay indicios que podríamos crecer 4%, que suena muy bien, pero recordemos que el año pasado hubo una caída en la producción del PIB del 2%, o sea, a las finales es 2% de crecimiento acumulado en 2 años, cosa que es muy pobre. En estos momentos, las cifras más recientes que tenemos muestran un fuerte crecimiento de las ventas, crecimiento de las importaciones, que también nos indica que la economía pues está produciendo, porque o la gente consume y las empresas están produciendo y están importando insumos. Sin embargo, las perspectivas oficiales y también de los organismos multilaterales es de que el país va a tener un crecimiento débil en el año 2026 y de ahí en adelante, porque hacen falta reformas estructurales. Muchas de esas reformas estructurales se las quería plantear en la Asamblea Constituyente, si bien la discusión que se ha tenido el país ha sido por el problema de seguridad, por el garantismo de los derechos de los delincuentes. En el fondo, tan importante o más eran las reformas que tendrían que ver con eliminar el concepto de sector estratégico monopolio del Estado, porque resulta que en el sector eléctrico petrolero la inversión tiene que salir del Estado ecuatoriano. Si no lo puede hacer por excepción, pueden hacerlo empresas estatales extranjeras y por excepción de la excepción empresas privadas. Eso ha significado poca inversión y por eso no tenemos electricidad y se cae la producción petrolera. Pero bueno, al no haber esta situación de esta reforma constitucional, tenemos un escenario distinto. Con la reforma constitucional, eso hubiera significado que iba a continuar el populismo del gobierno que ha caracterizado estos 2 años hasta por lo menos hasta que votásemos por la nueva constitución, porque si no iba a perder el proyecto de nueva constitución. Significaba todo el año 2026 pendiente de las reformas. A mediano plazo podría haber sido positivo, por el próximo año negativo. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es, con las reglas actuales, como ya lo he explicado, Olsen ha dicho, con las reglas actuales, ver de qué manera hace que despegue la economía. Para eso tiene que ir en varios frentes. Un frente tiene que ser ver qué pasa con las alianzas público-privadas, por qué están paralizadas. Se supone que durante el gobierno de Guillermo Lasso se estuvo mejorando el funcionamiento, los reglamentos, hubo un cambio de legislación y no sabemos nada. ¿Por qué no salen estos proyectos que significaría inversión privada en obra pública? O sea, no comprometer recursos del Estado, pero obra pública, y después pagaríamos los usuarios los peajes o lo que haya que pagar para que los contratistas recuperen su dinero. ¿Qué pasa con el sector petrolero? Se acaba de iniciar un proceso que culminaría en septiembre del próximo año para los intracampos. Algo muy positivo, contratar empresas para los pequeños áreas de Petroecuador que ni siquiera se llaman campos. Pero hay que sacar las cosas grandes también. ¿Por qué no tenemos todavía en marcha un proyecto para que se busque hidrocarburos en el Golfo de Guayaquil, considerando que Perú acaba de anunciar grandes perspectivas en Tumbes, o costa afuera en Tumbes, de lo que ellos llaman también el Golfo de Guayaquil, la parte peruana? Entonces, hace falta más movimiento en ese sector. La gran esperanza que tenemos en el sector minero de pronto se paraliza, porque ha habido un informe que ha ido a manos de las autoridades de la SUAI que dice de que el proyecto de Loma Larga
afectaría el servicio de agua en Cuenca y por supuesto pues los cuencanos están alarmados y exigieron que se pare ese proyecto. Pero los estudios hechos por una empresa muy seria que tiene proyectos Loma Larga no dicen eso. Entonces, ¿no podría acaso dirimirse a buscar una tercera opinión sobre cuál estudio tiene la razón sobre el proyecto Loma Larga? Porque de lo contrario, si paralizamos la producción minera, el desarrollo de los campos mineros, no vamos a tener ese beneficio. Chile y Perú, que tienen la misma geología, son esencialmente países mineros. Su principal ingreso es el cobre y completado con el oro. Y nosotros tenemos la misma posibilidad, no podemos renunciar a esa riqueza. Entonces, en otras palabras, lo que tiene que hacer el gobierno es sentarse a ver por dónde logra atraer la inversión privada. Porque si logra atraer la inversión privada en estos grandes proyectos, y las perspectivas es que vaya creciendo la economía con eso, los pequeños privados ecuatorianos van a tener confianza y también van a invertir. Y todo eso va a sumar a que el país salga adelante. O sea, tenemos que dejar esta especie de inercia en las políticas productivas para que el país pueda tener un crecimiento superior a lo que dicen las previsiones oficiales o las multilaterales, que el crecimiento será 1,8% el próximo año y hasta el fin de la década no vamos a llegar a más de 2,5% anual. En ese sentido, ¿qué acciones debieran tomarse para fortalecer a la economía, un manejo adecuado y austero del presupuesto del Estado que permita seguir en esa línea del crecimiento económico? Sí, por el lado del presupuesto del Estado estamos muy apretados. O sea, el gobierno realmente posibilidades de inversión tiene muy poca. Y en ese sentido, más que ver el presupuesto del Estado, tenemos que ver el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque como la Constitución nos obliga a aumentar los gastos de educación y salud, y eso no se va a cumplir porque no hay la plata, el gobierno, al mandar en el presupuesto, abulta lo que se va a gastar en educación y salud y crea ingresos que no va a tener. Está creando ingresos multimillonarios por los contratos petroleros en el año 2026, cuando ni siquiera están aprobadas las bases para poder llamar a concursos y ir a una licitación o concurso para obtener esa inversión privada. Entonces, en ese sentido, por el lado fiscal se puede esperar poco y hay que ir por estas otras vías. En primer lugar, tiene que hacer una revisión de todo lo que puede cambiar por reglamento para apresurar los pasos, porque la contratación pública es sumamente lenta. Tiene que ver si hay cambios legales que se pueden hacer con rapidez para abrir a la inversión privada. Y en ese sentido tienen que comenzar a trabajar con plazos cortos, es decir, se tengo que tener rendimiento en esto en tanto tiempo. No es posible, por ejemplo, que no hayamos abierto a que haya inversión privada en generación por parte de terceros. Ahora lo que puede hacer es una empresa tiene que montar su propia planta de generación, lo cual es un lío, porque ¿cómo va a montar una planta fotovoltaica al lado de su industria? Tendría que ser un espacio muy grande, el terreno muy caro, y si lo hace en un lugar más distante, el gobierno no le garantiza la transmisión, entonces no resulta. Entonces tiene que ir resolviendo ese tipo de cuellos de botella. Una decisión importante que se ha tomado el gobierno es la de firmar los contratos de las telefónicas. Eso va a ser una inversión importante privada. Nosotros estábamos por encima del promedio en conectividad por el año 2009, 2010. Luego los contratos de las empresas para Claro y Movistar se vencieron hace 4 años. Entonces las empresas no podían hacer nuevas inversiones porque si no se renovaban los contratos, no podían recuperar su inversión. Y en estos 4 años nos hemos atrasado. Ya en otros países tienen 5G de conectividad y están comenzando a aplicar redes de 6G y nosotros todavía estamos en 4 y en 3. Entonces, eso es un buen paso, pero lo mismo tiene que hacerse en otras áreas. ¿Qué impide que salgan los concursos para alianzas público-privadas? ¿Por qué no está lista un concurso para proyectos petroleros importantes? El gobierno tiene un listado inmenso de proyectos petroleros. ¿Por qué no salen ya? 2 años tiene ya teniendo Boy y su equipo en el poder. ¿Por qué no han podido salir ya con concursos al lado petroleros? Entonces, falta ejecutividad y eso tiene ya que comenzar
a sacar adelante estos proyectos, porque además, Miguel, si este gobierno tiene de aquí a 3 años y medio, que en las nuevas elecciones, como el presidente no va a de aspirar a ser reelecto, o si él no quiere ser reelecto, poder apoyar a alguien de su línea, necesita ya tener estas obras en ejecución. Yo tengo que tener estas obras dando resultados, las nuevas carreteras, las nuevas centrales eléctricas, la nueva producción petrolera, y para eso, para que aquí a 3 años y medio tengamos resultados, ya tenemos que tener los contratos, al menos los procesos para tener los contratos. Y en eso no estamos viendo ejecutividad, no estamos viendo ni siquiera anuncios con plazos, compromisos del gobierno para cumplir con plazos para sacar adelante estos proyectos, y ese es el desafío. Hoy, dejando al lado las nuevas elecciones de Asamblea Constituyente, debemos dedicarnos a esto como gobierno. El gobierno debe dedicarse a esto, de saber de qué manera estimula el que venga inversión privada, y hay todas estas líneas que he mencionado donde tienen que actuar de manera rápida. Ahora, ¿cómo ve, a propósito de lo que señala Walter Spurrier, se ha convocado esta semana una nueva ronda petrolera para sacar 3 campos en la provincia de Sucumbíos y recuperar la producción petrolera en 12.000 barriles día, sin llegar todavía a los 500.000, cuando la media era 540, 560.000 barriles, y el gobierno anterior de Guillermo Lasso ofreció duplicar, es decir, pasar el 1.000.000 de barriles ni siquiera se pudo sostener y se cayó bajo los 500.000 barriles diarios. Esta nueva ronda, ¿cuánto va a contribuir? Esto es algo modesto, está bien que se lo haga. Hay empresas que están trabajando en el Putumayo, en Colombia, otras que ya están aquí, empresas relativamente pequeñas, para quien un campo que les permita producir 2-3 mil barriles es algo que está dentro de sus medios. Y está muy bien. En las rentas anteriores, una empresa, Gran Tierra, se hizo cargo de algunos bloques y está produciendo una cantidad interesante, como 8.000 barriles diarios. Pero eso no es algo que cambia el panorama, eso no es algo que cambia la tendencia. Y está bien que se lo haga, pero hay que sacar las cosas grandes también, bloques importantes que con perspectivas de hidrocarburos. Quizás el famoso contrato de Sánchez que no se firmó, sacarlo de nuevo, sacar áreas prospectivas, incluso en el propio nororiente, donde no ha habido suficiente exploración, para que entre alguna empresa a buscar nuevos campos petroleros. Todo lo que decíamos del costa afuera. Hay la posibilidad tenemos un campo muy grande, Pungurayacu, de crudo pesado, extra pesado, pero crudo extra pesado se produce en el mundo, no se produce para Canadá, es muy importante el crudo extra pesado. El grueso de las reservas venezolanas son de crudo extra pesado. ¿Por qué no sacamos ese bloque para la explotación? Ahí tampoco hay muchos problemas por el lado ambiental, porque se trata de un área del país donde ya está afectada por la producción petrolera, entonces no es una nueva frontera. Entonces necesitamos no solamente el Intracampos 3, necesitamos también los proyectos más grandes que ya el gobierno los ha anunciado, pero como anuncio nomás, sin poner plazos para cumplir con sacar esos proyectos a concurso o licitación. Ahora, ¿cómo acometer una política que permita encontrar nuevas reservas? Ahora, esto no tiene recursos el Estado ecuatoriano, no tiene Petroecuador. ¿Cómo abrir para que la inversión extranjera venga a colaborar en ese sentido? Porque hay un contrasentido, Walter, mientras por un lado, luego de un largo proceso, se quiere aumentar la producción en 12.000 barriles, y mientras tanto hay que ir cerrando los bloques del ITT, en el bloque 43, en el Yasuní, que ha venido produciendo alrededor de 60.000 barriles día, es decir, es una gota frente a lo que se va a cerrar. Bueno, sin lugar a dudas, además que la previsión del ITT es que a estas alturas ya estuvieran produciendo 100.000 barriles diarios. O sea, si no fuera por esa consulta popular que manipuló la Corte Constitucional, el Ecuador no estaría en la situación crítica que está ahora, tendría un mejor nivel de crecimiento. Ahora, después de los resultados de esta consulta popular, yo pienso que no cabe que el gobierno trate de replantear
derogar esa decisión anterior sobre el ITT, porque ha demostrado que no pudo convencer al 60% del electorado esta vez, o sea que no tiene esa buena, digamos, no tiene esa credibilidad o no tiene ese apoyo de la población para sus propuestas. No puede seguir por ese lado. Pero hay otras áreas. Se habla del suroriente. En el suroriente tiene buen potencial petrolero, pero ahí hay el problema que las multinacionales ecológicas han estado trabajando mucho tiempo, ya han formado sus equipos para oponerse a toda producción petrolera. Tendría que el gobierno entrar muy fuertemente allí. Pienso que el costa afuera es lo importante. En estos momentos el costa afuera está ganando mucha importancia por el lado atlántico, o sea, Guyana está en costa afuera, Surinam está afuera, costa afuera, Brasil está costa afuera, o sea que Perú está también costa afuera, o sea que nosotros debemos pensar también ahora en el costa afuera donde no hay problemas de que venga las internacionales ecológicas y paralicen los campos, para ser más difícil que ahí consiga paralizar las actividades hidrocarburíferas. Entonces, pienso que en estos instantes tiene que dar importancia al costa afuera. Lo que se acaba de hacer en el costa afuera ahora, firmar con una empresa estatal china para que en el propio campo Amistad se hayan nuevas perforaciones para aumentar la producción de gas y ampliar la cantidad de gas que pasa por el gasoducto que va a las plantas eléctricas en la provincia del Oro, para aumentar la producción de eléctrica en la planta que hay en Termomachala. Pero eso no es nueva exploración. El campo Amistad se encontró en el año 70 y no hemos hecho más exploración en más de 50 años para buscar otros campos en el Golfo de Guayaquil. Y después de lo que está haciendo el Perú, es evidente que tiene que haber más fuentes de gas en el Golfo de Guayaquil nuestro. No puede ser que pasando una línea imaginaria frente a Tumbes esté todo el gas y petróleo allá, y aquí, donde comienza el Golfo de Guayaquil, no haya, como han dicho algunos expertos petroleros. Entonces, en ese sentido, yo pienso que eso tiene que ser la prioridad, además de otros bloques en la Amazonía. Tú has mencionado, Miguel, los problemas con Petroecuador. Pues aquí lo que tiene que sentarse el Ministerio de Energía con Petroecuador y decirle, bajo estas circunstancias, ¿qué pueden ustedes administrar directamente? Y quédense con eso. Los demás reviértanlo y es el ministerio que va a contratar, y ver, cambiando reglamentos, etcétera, de qué manera se puede facilitar la contratación con empresas privadas. Porque si nos quedamos con empresas estatales, pues solo vamos a trabajar con empresas chinas. Y el problema con las empresas chinas es de que todas a las finales responden a un mismo dueño. Por lo tanto, no hay competencia. Al Estado chino. Claro, pues si entran 2 o 3 empresas chinas, ya sabemos de que el Estado va a decir, tú tienes que ganar este concurso, y se acabó el problema. Entonces no hay competencia, porque las otras empresas estatales, estuvimos en Belarus y nos fue muy mal con la empresa de Belarus. Entonces, en ese sentido, pienso yo que tiene que, vía reglamento y si es necesario cambios legales, ir por la excepción de la excepción y poder contratar con empresas privadas para que se hagan cargo de campos petroleros que necesitan desarrollarse, y también para la exploración. Y eso es algo que no podemos seguir esperando. 2 años tiene la administración del presidente Noboa en el poder. Esos 2 años han estado ligados a procesos electorales uno tras otro. Ya no va a haber más procesos electorales fundamentales para el presidente hasta el año 2029, porque el otro va a ser elecciones para locales, no renovación de asamblea. Por lo tanto, en estos momentos tiene que dar resultados, que su gestión dé resultados de atracción de inversión privada para mejorar la situación económica del país. Ahora, ¿cuáles debieran ser las prioridades en estas condiciones, volviendo al tema inicial, para que el Ecuador encuentre el rumbo sostenido de un crecimiento económico? Bueno, yo creo que hay 3 vertientes por las que tiene que ir el gobierno. En primer lugar, sentarse con los exportadores privados, ¿no? Rosas, camarón, banano, incluso pues productos menores, y decir, bueno, esto es lo que nosotros sabemos hacer, pero ¿qué acciones puede tomar el gobierno que no sea un subsidio permanente para facilitar un mayor desarrollo de estos productos? Va a ser difícil un mayor desarrollo del banano o del camarón, pero
hay arándanos, hay mangos, hay pitaya, hay otros productos que se puede producir para fomentar lo que nosotros ya sabemos hacer. El presidente ha hablado de favorecer la agroexportación y también de acuicultura. Ese es un campo. Un segundo campo es cómo podemos hacer para poder agilitar, facilitar que haya la inversión en el sector extractivo, petrolero y minero, porque allí no solamente que haya inversión importante, muy importante, sino que además son recursos que recibe el Estado y son exportaciones que vamos a tener. El oro ha subido enormemente de precio y el cobre está calificado en uno de los metales críticos para el resto del siglo XXI, o sea, más importante que el hierro en estos momentos. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho cobre, tenemos oro, y ya en estos momentos las exportaciones de cobre y oro son más o menos iguales a las del cacao o del banano, y por lo tanto, pues eso hay que fortalecerlo. Y lo tercero, sentarse con otro tipo de actividades, otro tipo de empresarios, no solamente grandes, sino también pequeños, para decir qué podemos hacer para que el país produzca de manera competitiva, ya no como la sustitución de importaciones que era te vamos a proteger toda la vida para que produzcas para el mercado interno sin competencia extranjera, sino cómo podemos hacer para asentar nuevas actividades en el país, tanto para el mercado interno como para exportación, pero que seamos competitivos. Entonces ahí pueden haber subsidios puntuales del gobierno. Por ejemplo, capacitación de gente para el tipo de industrias que se puede atraer o alguna protección temporal a algunas empresas. De qué manera, por ejemplo, el sector textil, que necesitaría el sector textil para poder desarrollarse como lo han hecho en Colombia y en el Perú, cómo podría el sector metalmecánico, que es muy importante sobre todo en la provincia de Tungurahua, qué es lo que necesita para poder vender más en el mercado interno. Alguna vez me acuerdo que me decían en el sector metalmecánico que las empresas petroleras chinas traían para sus actividades petroleras, traían, digamos, productos metalmetálicos que ellos estaban en capacidad de producir. Entonces, hay que ver hasta qué punto se les puede permitir a las empresas que trabajan en el país, capitales extranjeros, traer solamente cosas de sus países y no contratar con la industria nacional. Entonces, en ese sentido, pienso yo que tiene que ir trabajando el gobierno en esa tercera etapa, que es tornar más compleja la economía, que en nuestra economía, para su nivel de vida, es una economía que no tiene suficiente diversificación. Entonces, en esas tres áreas, pienso que tiene que trabajar el gobierno. Como digo, lo más fácil es la de agroexportación. Lo de las extractivas va a tener cambios legales o son procesos complicados, y lo otro más complicado todavía, la diversificación de la economía, pero debemos ir trabajando en eso. ¿Cómo ayudará a la economía ecuatoriana las buenas relaciones que hay con Estados Unidos y la última eliminación de ciertos productos de los aranceles? ¿Cuánto ayudará en este sentido? Bueno, yo creo que el presidente que viaja a Estados Unidos debe plantearle, si tiene chance, al presidente Trump los problemas que hay en esto, porque el Ecuador entra a negociar con Estados Unidos un acuerdo comercial, no un TLC, sino algo que no requiere aprobación por la parte de la Asamblea. Estados Unidos le reduce los aranceles que había subido al 15%, se los baja a cero para una serie de productos. El Ecuador le hace concesiones a Estados Unidos por eso, y acto seguido, prácticamente al día siguiente, los mismos productos que el Ecuador le ha abierto, Trump se los abre al resto del mundo. En otras palabras, el acuerdo comercial, como cuenta hoy con Estados Unidos, no hemos recibido nada a cambio, todo lo hemos dado nosotros. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Porque Estados Unidos incluso mantiene el 15% de recargo, primero en nuestras exportaciones de atún enlatado, que ya tenían un arancel elevado, o sea que prácticamente no vamos a poder exportar atún enlatado a Estados Unidos, y luego mantiene el 15% del camarón, con lo cual va a ser muy difícil ganar mercado en los Estados Unidos como habíamos pensado, porque entonces, ¿qué es lo que está logrando Estados Unidos con eso? Que nosotros sigamos dependiendo del mercado de la China. En el caso del banano, los expertos internacionales están diciendo que esto probablemente va a significar mayores compras a Guatemala, que es el principal proveedor. Nosotros éramos el principal proveedor años atrás, y piensan, y en estos momentos vendemos más banano a Europa, más banano al Medio Oriente,
Estados Unidos es el tercer mercado o cuarto, porque también le vendemos a Rusia. Entonces, Estados Unidos, hemos estado perdiendo a Estados Unidos como mercado y además nos están poniendo mayores dificultades en nuestros principales productos y ni siquiera han abierto para las rosas, que en estos momentos sí nos quitaron el 15%, pero estamos pagando, creo que nos han quitado el 15%, las cosas no están muy claras, pero Colombia tiene 0%. Entonces, en ese sentido, hasta ahora, a pesar de toda la buena relación y todos los gestos que ha hecho Daniel Noboa hacia los Estados Unidos, a la final se han como olvidado de nosotros y nos están tornando las cosas muy duras en la parte de comercio exterior. Más ventajas ha obtenido Colombia. A Brasil fue el que le pusieron los aranceles más altos, pero se los acaban de quitar para los productos básicos brasileños después de la conversación del presidente con Lula, con el cual tiene diferencias Trump, porque Lula, pues, Brasil han metido en la cárcel a Bolsonaro, quien era el aliado de Trump. Entonces, en ese sentido, algo tenemos que hacer, porque hasta ahora, con Estados Unidos, toda la cercanía no nos ha servido para mayor cosa. Y ahora, ¿cómo manejar el presupuesto? El próximo año 26 habrá que cumplir nuevos compromisos, por ejemplo, el pago de tramos de la deuda. Bueno, comienza el año 26 a haber el vencimiento de la deuda reestructurada por Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno reestructuró la deuda, la idea era que su gobierno no iba a tener que pagar, amortizar esa deuda, ni tampoco el que venía después, sino el que venía después del que venía después. En otras palabras, para este nuevo periodo de Noboa, y hay vencimientos importantes a partir de este año. Entonces, lo que tiene que hacer, se supone lo que tiene que hacer el gobierno es poder emitir nuevos bonos para que, en otras palabras, hacer el equivalente a una reestructuración de la deuda, en el sentido, una renovación de la deuda, digamos, en el sentido de que se puede emitir nuevos bonos con los cuales se pueden pagar los que se vencen. Y hemos estado bajando el riesgo país, pero todavía no lo suficiente y todavía parecería que a nivel de mercado no va a ser fácil. Digo a nivel de mercado porque Colombia o Perú pueden emitir nuevos bonos, Colombia, Perú, México, Brasil, y el mercado se los compra. Nosotros no tenemos esa facilidad. A lo mejor vamos a tener que también plantearle al presidente Trump y que vote en el Fondo Monetario, que apoye dentro del Fondo Monetario, incluso con el Ministerio del Tesoro americano, algún mecanismo para facilitar ese pago de la deuda, esa renovación de esos créditos externos. Algo no tan fuerte, pero en la misma línea de lo que hizo con Argentina, porque Argentina tiene un problema muy grave y el Ministerio del Tesoro Estado norteamericano ha apoyado para que pueda salir del problema fiscal inmediato de Argentina. Entonces, algo así tendría que plantearse para que, por una presión de los Estados Unidos, incluso en Wall Street, estén dispuestos los tenedores de los bonos que se vencen a comprar nuevos bonos del gobierno ecuatoriano, reemplazando los que se están venciendo. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. De lo contrario, va a ser muy duro, porque cualquier pago de la deuda que sea, que tengamos que amortizar más deuda de lo que recibimos en desembolsos, significa apretón interno. Y ya hemos tenido suficiente apretón interno y el país se va a cansar de tanto ajuste. Entonces, algo de este tipo de reglas tendrá que hacerse, porque si no, no vamos a poder amortizar toda esa deuda que se vence si no tenemos nuevos desembolsos de Wall Street. Siendo importante el control de ciertos sectores como la inflación, una inflación controlada, la caída del riesgo país, ojalá mucho más. ¿Cómo lograr el fortalecimiento de la institucionalidad que permita dar certezas y que ante el primer estornudo, ante el primer problema en el país, una acción indígena, esto altera la situación interna? Eso creo que solo el tiempo va a permitir que haya una mayor confianza, en que haya una institucionalidad que se mantiene. Facilita las cosas que el presidente tiene control de la Asamblea. No creo que por motivos de la consulta popular lo vaya a perder,
y él lo va a tener durante los próximos 3 años y medio, porque no hay elecciones intermedias. Entonces, en ese sentido, el presidente puede garantizar que en estos 3 años y medio va a haber más respeto a la institucionalidad. Yo creo que manejó muy bien, esta es mi percepción, muy bien el levantamiento de la CONAIE. Es cierto que fue un levantamiento un tanto espontáneo, no fue preparado como los 2 anteriores de ISA, pero pienso que el presidente tuvo la firmeza de decir, aquí no se van a tomar ni Quito ni ninguna, ni básicamente las capitales provinciales de la sierra como hicieron antes. El movimiento solo lo pudo hacer en Imbabura, fue terrible en Imbabura, pero estuvo limitado a Imbabura y el norte de Pichincha, y bueno, los efectos colaterales en Carchi por quedar un tanto aislada, pero no fue un daño de la magnitud de lo que tuvimos con los 2 de ISA, ¿no? Con el famoso octubre que ISA lo comparó con la revolución soviética. Entonces, en ese sentido, pienso que hay cierta seguridad. Por eso es que he estado bajando el riesgo país, porque ha habido cierta seguridad que el gobierno tiene esa estabilidad política y que ha podido tomar 2 medidas muy duras: el alza del IVA y la eliminación del subsidio del diésel. Entonces se ha ganado respeto internacional. Yo pienso que el gobierno debería también buscar ampliar su lista de colaboradores. Los colaboradores están gente muy ligada personalmente al presidente, o personas que no han tenido tanta trayectoria en la sociedad. Hemos visto pues los grandes cambios que ha habido en el Ministerio de Gobierno, en algunos otros ministerios. Pienso que buscar gente con más respeto en la sociedad, más conocida en la sociedad, lo pueden ayudar. En la parte de arbitraje internacional que van a requerir los inversionistas, no hemos podido ir adelante porque no hemos podido cambiar la Constitución, pero va a ser un proceso gradual. Yo pienso que viendo que tenemos ahora sí un gobierno que no teme que lo vayan a destituir en 3 años y medio, ayuda, y ya veremos que se presenta más adelante para el 2029, la elección del presidente, o hay algún otro agrupación política respetable que salga al foro con miras a sustituir al actual. Entonces eso podría ayudar a la institucionalidad, ¿no? Institucionalidad que tuvimos cuando regresamos a la democracia a partir del año 79, con el gobierno de Roldós, Hurtado, Flores Cordero, Borja y Sixto Durán, que hubo institucionalidad importante, pero eso ya lo perdimos a partir de la elección de Bucaram, ¿no? Y vino la inestabilidad. Sin embargo, siempre citamos el caso peruano. Aquí ha habido destitución de presidentes, muerte cruzada. En Perú, 8 presidentes que se cayeron, 4 de ellos presos con sentencias condenatorias. Y el riesgo país bajo, funciona muy bien el Banco Central con estabilidad, sector minero. Es decir, ¿por qué? Porque hay una sólida institucionalidad, Walter. Sí, exactamente. O sea, lo que pasa en el Perú, que es muy relevante al Ecuador, porque son países muy parecidos. Ambos tenemos costa, sierra, oriente, ambos tenemos alta población indígena. Allí, para empezar, la constitución de Fujimori, la constitución de 92 o 93, es una constitución mucho mejor que la que ha hecho Montecristi. Montecristi hicieron una constitución en un momento dado en que había aumentado la producción petrolera por el OCP y estaba subiendo el precio internacional del petróleo, que pensaron que íbamos a tener jauja el resto de la historia de la humanidad, y restringieron a la inversión privada, y que todo lo hacía el Estado, y que la inversión del Estado salía de la plata del petróleo y no tenía que subir las tarifas a la población. El Perú hizo todo lo contrario, es una constitución mucho más abierta. En Perú, por ejemplo, las empresas públicas y privadas tienen los mismos derechos, y solo por excepción pueden haber empresas públicas, lo que no impide que haya. Pero las empresas públicas tienen que competir en igualdad de condiciones con las privadas. O sea que esa es la legislación en el Perú. Y no sé cuánto sea por legislación y cuánto sea por profesionalidad, porque no he seguido con tanto detalle el caso peruano,
pero allí tienen un Banco Central que funciona muy bien y un gerente del Banco Central que ha sido respetado por los distintos gobiernos. Entonces allá tenemos inestabilidad política, pero el funcionamiento de las reglas para la economía lo han respetado los presidentes, a pesar que cada nuevo presidente es opositor del anterior. O sea, y no ha cambiado esas reglas. Y eso ha permitido el gran crecimiento y despegue que ha tenido el Perú, el mejor desempeño, digamos, en los últimos 10 o más años. Entonces, sí, tenemos que, pienso yo, ver ese ejemplo y tratar de replicarlo, porque se trata, pues no estamos copiándole a Suiza, estamos copiándole al Perú, que es una realidad mucho más cercana a la nuestra. Bien, muchas gracias como siempre la atención al director de análisis semanal, Walter Espúrier Baquerizo. Walter, muy amable. Gracias, Miguel, y gracias a todos los que hacen la democracia, a todos los oyentes y los que nos ven también. Muchas gracias. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, director del Inter-American Institute for Democracy, para hablar sobre la situación geopolítica en la región, el combate al narcoterrorismo que amenaza en la región. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel